¿Qué tal? Vamos a esta vez a estudiar las funcionales desde un punto de vista de funciones de varias variables y lo vamos a extender como si fuese una función de infinitas variables. Este video hace parte del curso de teoría cuántica de campos. Creo que con este enfoque vamos a poder entender muy bien qué son los estados, algo que a mí me ha interesado bastante. Entonces, nada, empecemos. Supongamos que tenemos una función de dos variables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos entonces que este es una pareja, ¿cierto? Y al ser una pareja es un elemento de R, cruz R, es decir, el producto cartesiano de los reales con los reales, el cual usualmente se denota como R2, y se está mapeando hacia los reales. De igual forma, cuando tenemos una función de muchas variables, lo que estamos haciendo es tomar los productos cartesianos, un elemento del producto cartesiano de n espacios reales, es decir, Rn, y lo estamos mapeando también a los reales. Ahora, ¿qué pasa si suponemos que tenemos infinitas variables? Vamos a llamar a esta variable xn-1, que pasa también por x sub 0, por x sub 1 y continúa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, no, todavía no se me ocurre cómo denotar esto. Es decir, en términos de Rn y estas cosas. Podríamos denotarlo de pronto como un R infinito, pero no quiero denotarlo así, así que pues nada, lo dejaré así. ¿Qué hemos escuchado sobre las funcionales? Bien, pues las funcionales, vamos a ponerlo por acá, hemos visto que son funciones que dependen de una función. ¿Sí? Claro, estas se suelen mapear a ya sea a los reales o a los complejos. Es decir, a una función le corresponderá un real o un complejo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense cómo es la estructura de esto y qué es lo que se está haciendo. Estamos suponiendo que a una función le corresponde un real o un complejo, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos lo siguiente, el cual es la función phi de x, ¿qué quiere decir esto? Bueno, podemos variar esta función por acá, es decir, podemos poner tenemos una incertidumbre de la función que introduciremos, puede ser esta o puede ser la función que está aquí abajo. Entonces, lo que para nosotros va a ser las variables serán sus imágenes, ¿sí? Lo que para nosotros nos genera duda, es decir, lo que va a ser nuestra variable, van a ser estas, las imágenes, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cuáles sean estas imágenes, por ejemplo, si tomamos por decir algo, si tomamos la función seno de x, pues si tenemos una funcional y ponemos como entrada la función seno de x, obtendremos un real asignado. Claro, va a depender esto de la funcional. Pero a lo que me refiero con esto es que todos estos puntos van a estar ya predefinidos por la función. Es decir, la función ya les asignará por ejemplo esta altura. Tenemos un conjunto aquí de alturas, entonces, las cuales ya han sido asignadas por esta función y por lo tanto eh, la funcional tiene, digamos, este argumento ya evaluado, ya predeterminado anteriormente. Listo, entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que proponemos? Realmente no lo propongo yo, lo propuso Euler hace un montón de tiempo. Es que tomemos eh, hagamos la siguiente correspondencia a la funcional. Y de aquí va a partir todo. De aquí vamos a definir el cálculo diferencial funcional. De aquí vamos también a definir el cálculo integral funcional. Y a partir de todo esto es que vamos a definir bien la representación de Schrödinger para campos, la representación funcional de Schrödinger. Y a partir de esto definiremos qué son los estados en teoría cuántica de campos. Y de allí no habrá duda, es decir, no habrá duda sobre el objeto del cual estamos hablando. Como lo que a nosotros nos interesa
es ver cómo se comporta la función, ¿cierto? La incógnita entonces ya no pasa a ser entonces las imágenes, ¿sí? Fíjense que la función viene definida por las imágenes obviamente que se le asignan al eje X, ¿sí? A través de estas vienen definidas la función. Es decir, en ese sentido, una función, pues como se ha definido siempre, es una pareja ordenada que cumple ciertas propiedades, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto de aquí y vamos a explicarlo de mejor manera. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Tenemos la funcional, a la cual actúa sobre una función. Eh, Realmente esto va a ser una distribución y más adelante definiremos qué es una distribución. También que es importante ver con qué objetos se, se distinguen los campos. Y le asignamos un K, el cual pertenece a los reales o a los complejos, no importa. Listo. Aquí tenemos entonces posibilidades sobre phi, es decir, phi puede ser esta función roja, esta función verde y esta función azul. Cualquiera de ellas puede ser. Dependiendo de cuál sea, aquí habrá un diferente k, ¿cierto? Es decir, si es esta de acá, habrá un k1, si habrá, bueno, un k1, qué sé yo, puede ser un 2, aquí puede ser un 3, aquí puede ser un 4, no importa. Entonces, eso nos hace pensar que como la funcional va a depender realmente de estos puntos. Ahí fíjense que le hemos dado también unas condiciones de extremos, es decir que todas estas funciones, independientemente de lo que sean, tienen que valer lo mismo en x0 y en x7. Esto es por tomar este caso particular, pero también podemos hacer que varíen aquí en los extremos. Por ahora, el caso que más nos importa son estos casos donde las funcionales están fijas en los extremos, así que nada, continuemos. ¿Qué tal si planeamos una función que dependa de las imágenes que tienen estos x, ¿sí? Y de acuerdo a esas imágenes le asignamos un real? Por ejemplo, ¿qué tal si nos inventamos una función tal que eh, aquí ¿cuál es la imagen de x0? Pues es phi de x0. Claro, como esta altura, digamos, esta altura es fija, pero la siguiente no, vamos a introducirla esta también como una variable. La siguiente también, fíjense que la variable es la altura, ¿sí? Es decir, puede ser esta altura, puede ser esta altura o puede ser esta, no sabemos cuál, pero podemos entonces decir que esa altura es la imagen de x1 a través de phi. Igualmente con el siguiente punto y así con todos. ¿Listo? Hasta llegar hasta phi de x7. Bien, será entonces que esto se aproxima al número k. Bien, eso es lo que vamos a responder. Vamos a ver si esta funcional o esta forma de haber discretizado, porque eso es lo que hemos hecho, discretizado esta funcional de acá en esto, nos da un resultado próximo acá. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijémonos que como el intervalo se partió en 7 pedazos, bueno, vamos a extender la idea de que se ha partido en n más 1 pedazos y por lo tanto x0 será a, este extremo. Vamos a seguir contando hasta xn más 1 que será b y pues nada, aquí está la partición. Ahora el espaciamiento que hay entre cada uno de estos términos es x1 más 1, x sub i más 1 menos x sub i, que es pues esta diferencia dividido entre el número total de pedacitos que hay, que es n más 1. Bien, y por otro lado vamos a definir esta funcional, que es una funcional bastante común, ¿sí? Es de el tipo Euler-Lagrange, es decir, de aquí el lagrangiano que uno trata en física tiene esta forma, depende de bueno, más bien las densidades lagrangianas que uno trata en física, también el lagrangiano cuando depende del tiempo, pues tienen esta forma. Entonces, una forma de discretizar este pedazo de aquí sería, como esto es una integral,
¿sí? ¿Qué haríamos? Entonces, tomar varias muestras de las funciones que van a ir aquí, y estas muestras pues las voy a denotar así: phi sub 0, que simplemente hace referencia a phi de x0, coma, phi sub 1, y así hasta phi sub n más 1. Listo. Esto aquí tiene que ser igual. Esto tiene que ser igual a una sumatoria. Entonces, aquí va una sumatoria de i igual 0 hasta n. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que esto puede verse incluso como una aproximación de la integral. De hecho, se ha obtenido así. Es decir, que cuando n tiende a infinito, vamos a obtener el mismo número k que habíamos intentado, o bueno, que habíamos definido. Entonces, esto efectivamente va a ser igual a esto cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, también esta partición delta de x, esta distancia, también va a tender a 0. Entonces, por ese lado está bien definido. Vamos también a ver entonces qué otra cosa podemos hacer. Hemos visto que cuando intentamos minimizar, es decir, encontrar el minimal de esta función, qué es lo que pasa? Llegamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Es decir, que si nosotros intentamos minimizar esta función de varias variables, tenemos también que llegar a las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a ver si eso ocurre. Para encontrar un mínimo tenemos que derivar f con respecto a cada una de sus variables. Entonces bastaría con hacer lo siguiente: de f con respecto a de phi sub k, es decir, con respecto a cualquiera de una de estas, e igualar todo esto a 0. Entonces, eso significa que tenemos que derivar también el otro lado con respecto a phi sub k. ¿Listo? Entonces, para hacerlo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí aparece un k, es decir, que él simplemente va a derivar el término que sea igual a este, ¿sí? Entonces, tenemos que partir esta sumatoria en los términos que no son iguales a este. Es decir, aquí habrá una sumatoria de i igual a i diferente de k, ¿cierto? Hasta n, el cual también es diferente de k, ¿cierto? Y desde i igual a, o bueno, también diferente a k menos 1. ¿Por qué diferente a k menos 1? Porque si yo pongo el i a igual a k menos 1 acá, obtendré k, y por lo tanto estaría derivando un término el cual es igual. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos en la sumatoria. Entonces pongo aquí g de x sub i, coma, phi sub i, coma, phi sub i más 1, menos phi sub i, dividido entre delta de x. Y el delta de x lo dejo. Bien. Y ahora el resto de términos, los que quitamos de aquí. ¿Cuáles son el resto de términos? Pues son estos. Falta el más cuando i es igual a k, es decir, g de xk, phi de k, phi de k más 1, menos phi sub k sobre delta de x. Todo esto multiplicando al delta de x, que lo voy a poner aquí, que creo que no me cabe, no sé si se alcanza a ver, pero ahí lo puse. Vamos aquí, listo. Y otro término que nos hace falta, vamos a correr esto, que es el k-1, es decir, aquí hay un más, g de xk-1, listo, aquí tenemos el término. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Nada, empezar a derivar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este primer término, como no depende de phi sub k, entonces esto da 0 cuando se deriva con respecto a phi sub k. Los únicos que quedan son estos.
¿Dónde aparece phi sub k? Aparece aquí y también aparece aquí. Por lo tanto, tenemos que aplicar regla de la cadena y lo que obtenemos será. En el primero, pues nada, derivamos con respecto a phi sub k y ya. Y aquí hay un delta x que también lo tengo que poner. Más este otro término. Pero fíjense que es este otro término. Vamos a llamarlo por ahora h sub k más 1. Y este lo vamos a llamar el término h sub k. Que en últimas es como, es una derivada. ¿Sí? Es una derivada, pero, o más bien la aproximación de una derivada, la derivada de phi. Entonces, aquí hacemos de g con respecto a h sub k más 1, estamos derivando este pedazo de acá, derivada de g, perdón, derivada de h sub k más 1 con respecto a phi sub k. Listo. Entonces, como tenemos la derivada con respecto a phi sub k de todo este término, ¿qué es lo que va a pasar? Esto deriva simplemente este pedazo, el cual está también dividido sobre delta x. Es decir, que esto en últimas es menos 1 sobre delta x. Porque este término es constante con respecto a phi sub k. Y ya. Y claro, todo esto está multiplicando a delta x. Pero este y este se cancelan, ¿sí? Y por lo tanto, todo esto simplemente es la derivada de g con respecto a h sub k más 1 y con un signo menos acá. Entonces vamos a ponerlo y ya. Y vamos a borrar este de acá. Listo. Ahora, por este otro lado también tengo un phi sub k solo aquí, por lo tanto, y también tenemos un h sub k. Por lo tanto, esto es más derivada de g con respecto a h sub k, y como vamos a derivar este término, es decir, h sub k con respecto a phi sub k, y todo esto queda multiplicado por un delta x, pero esto es 1 sobre delta x, este y este se cancelan y por lo tanto solo queda este término aquí. Bien, he reescrito todo lo que habíamos hecho anteriormente de una manera más explícita. Por ejemplo, aquí tenemos las variables ya expresadas, que son en pocas palabras las funciones, es la función. Por ejemplo, aquí aquí está phi sub k y estamos derivando con respecto a phi sub k. En algún momento, bueno, esto con el fin de tener en cuenta de que esta x que aparece acá tiene que ser una x que, digamos, fija, y esta una x variable. La x que aparece acá aparece también acá. Eso nos dará la estructura de lo que es la derivada funcional, que a continuación vamos a definir. Listo. Una vez hecho todo esto, podemos pasar a dividir este término. Fijémonos que si llevamos esto al límite cuando n tiende a infinito, debido a que delta x es igual a b menos a sobre n, entonces este lado se iría a, este término sería 0. Bueno, porque esto es diferente de 0, bueno, no importa si delta x se vuelve, bueno, este término sería la derivada y el resto pues nada, no nos vería afectado. Este término h de x pues es este, escrito de manera implícita. Voy a correr acá y para mostrar qué es lo que se había definido como h de k. Y aquí está h de k, pues nada, es h de x sub k. Es decir, es esto. Por lo tanto, esto también se volvería la derivada. Y cuando delta x tiende a 0, porque n tiende a infinito, esto sería igual a este término y esto sería 0, dándonos una respuesta trivial. Por lo tanto, ¿qué es lo que haremos para que esa respuesta trivial se elimine? Vamos a pasar a dividir este término al otro lado. Eso significa que aquí aparecerá un 1 sobre un delta x
y por lo tanto vemos que esto tiene la forma de una derivada, ¿sí? Por lo tanto será la derivada de, bueno, de todo este término con respecto a x sub k. ¿Listo? Entonces, pues nada. Ahora vamos a escribir de una vez el límite. Límite cuando delta de x tiende a 0, que es equivalente al límite cuando n tiende a infinito. Puede escribirse también así, no importa. ¿De qué? De 1 sobre delta de x derivada de f con respecto a. Entonces todo esto queda de esta forma. Por lo tanto, bueno, falta eliminar obviamente este término y nada más. Y poner el delta 1 sobre delta de x acá. Cuando se haga este límite, esto que, bueno, ¿qué pasará con todo esto? Fíjense que lo que está aquí es una derivada, porque pues nada, las derivadas se escriben también de esta forma, f de x menos f de x menos h sobre h y el límite cuando h tiende a 0. Y esto también es la derivada de f con respecto a x y por lo tanto esto es la derivada de todo lo que está aquí, es decir, de la derivada parcial de g con respecto a h, que donde h simplemente cuando tomemos el límite será la derivada de phi con respecto a x sub k, ¿sí? La cual, pues nada, la dejaremos aquí de manera, bueno, la vamos a denotar así, ¿sí? Listo. Entonces, pues nada. Bueno, de hecho, no, esto está mal. Será esto cuando, cuando delta de x tienda a 0. Listo. Ahora vamos a dar como definición lo siguiente. Esto que está aquí se define como la derivada funcional cuando ya se aplica este límite de f de phi de x. Recuerden que esta f minúscula es una correspondencia que le hicimos a este f, de tal manera que f minúscula representa a f de manera discretizada. Pero cuando se lleva al continuo ya podemos decir que estamos tomando la funcional, el argumento es como tal la función y por lo tanto pues nada, bautizamos a esto como la derivada funcional. ¿Con respecto a qué? Bien, aquí voy a hacer una distinción y es que esta x que está aquí, fíjense que corre en todos los argumentos, ¿sí? En todos los argumentos de la función. Por lo tanto, esta x es diferente a la x que está aquí abajo, que sí denotaré como x sola. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, cuando ya aplicamos el límite, esto habíamos dicho que se nos vuelve la derivada, pero cuando bueno, aquí cuando mandamos delta x a 0, esto se nos volvió x, por lo tanto aquí también vamos a hacer que se vuelva esto x. Derivada parcial de g de x, phi de x, derivada de phi de x con respecto a x. Podemos denotarlo así como derivada parcial. Derivada de phi con respecto a x. Listo. Por este otro lado que tenemos, menos lo siguiente, esto que habíamos dicho que era la derivada con respecto a x, ¿de qué? De todo esto, con respecto a h, es decir, de g de x, phi de x, derivada de phi de x, ¿listo? Todo esto con respecto a qué? A la derivada de phi de x, listo.
Y esto tiene toda la pinta de ser las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero siempre y cuando estemos encontrando el punto máximo de esta función. Es decir, optimizando o en este caso minimizando o maximizando la funcional. Es decir, que esto serán las ecuaciones de Euler-Lagrange cuando todo esto se iguale a cero. ¿Sí? Es decir, si esto lo igualamos a cero, son las ecuaciones de Euler-Lagrange y pues nada, las hemos encontrado a punta de esta definición. Vamos a pasar a otra forma de obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero vamos a partir de una definición de derivada un poco más general. Para obtenerla es conveniente estudiar el caso en el que tenemos un pequeño corrimiento de una función de dos variables en este caso. Recuerden también que los corrimientos, esto es un corrimiento infinitesimalmente pequeño, pero si tenemos un corrimiento finito, aquí habrá una exponencial multiplicando a esta f, una exponencial de la forma derivada, ¿sí? e a la delta, bueno, ni siquiera sería la delta, sino a la a sub x derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Para que la función se traslade en la dirección de x. Y también habría otro corrimiento aplicado en la dirección de y, es decir, otra exponencial e a la y de y aplicada a f de x, y, si todo esto fuese finito, es decir, si me estuviera desplazando a x unidades hacia x y a y unidades en y. Esto va a ser importante en un momento, ya les digo por qué. Por ahora estudiemos este caso. Listo, como lo que nos interesa ahorita, bueno, lo que nos interesa ahorita tiene que ver con estas deltas. Entonces voy a borrar aquí el igual, voy a poner un signo menos y aquí voy a borrar este más. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que esta diferencia de aquí es esto. Si tenemos el caso en el cual vamos a probar una funcional y vamos a ver cómo varía esta, aquí hemos visto que los argumentos son los que varían. Algo equivalente, pues según lo que vimos antes, es que como el argumento es la propia funcional, es decir, que en todos los puntos se está aumentando una pequeña cantidad, sí, más un epsilon prima por un eta de x, que es la función, es cuánto varía, menos el f de phi de x. ¿Qué es esto? Bien, vamos a ver qué es esto. Entonces la correspondencia de manera discreta sería lo siguiente. Sería primero tomar el phi sub 0. Ahora, si tenemos el caso en el cual los puntos extremos son, digamos, esta es la función y la queremos variar un poco. Variar un poco sería añadirle unos pequeños términos a cada uno de los puntos, ¿sí? Pues aquí no se le añadiría nada, lo que se le añade sería 0, siempre y cuando tengamos extremos fijos. Vamos a considerar ese caso y no vamos a añadir ningún término aquí. Ahora, el siguiente sí le añadimos un término. Y así hasta llegar a phi sub n. Listo. Claro, a esto le vamos a restar el término del cual no se le ha variado. Y claro, y siguiendo la misma forma de este término, por lo tanto, esto sería igual a la suma sobre todas las variables. Los deltas de x serían el epsilon prima por los eta sub is y ya.
Listo. Ahora, hecho esto, ¿qué es lo que nos falta hacer? Recordemos que cuando queremos obtener una derivada funcional, aquí tenemos que dividir entre el delta x, es decir, entre la partición o bueno, la distancia entre cada uno de los elementos de la partición, y también un delta x aquí. Cuando hacemos el límite, cuando n tiende a infinito, esto tiene que tender a cero, y esto es lo que habíamos visto o habíamos definido como la derivada funcional. ¿Sí? Siempre y cuando delta x tiende a cero. Por lo tanto, antes de hacer esto, voy a aplicar el límite. Bien, ¿qué he hecho aquí? Simplemente aplicar los límites a ambos lados, pasar el epsilon' a dividir y listo. Ahora, cuando aplicamos límite cuando epsilon' tiende a cero, pues nada, de este otro lado, como no hay epsilon' porque lo pasé a dividir, pues este lado no se ve afectado. Cuando aplicamos límite cuando n tiende a infinito, pues este lado se ve afectado en el sentido de que como n tiende a infinito, todo esto se volverá ya la funcional. Entonces vamos a ponerlo por acá, porque este límite sí va a afectar a este lado. Cuando n tiende a infinito. Listo. Ahora, fijémonos en algo. Como este término se va a volver la funcional, pues esto será límite cuando yo aplicamos este. Cuando epsilon tiende a 0, d. Obtenemos el siguiente resultado. Entonces, a esta cosa vamos a llamarla la derivada de f sub eta con respecto a phi sub eta. Ahora, si queremos obtener la derivada funcional como tal, podemos hacer algo. Fíjense que aquí hago la distinción de que los índices que ahora se llevaron al continuo pues son diferentes a los índices que están aquí abajo, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay una y en vez de una x. Si yo quiero obtener la derivada usual, la que habíamos obtenido en los pasos anteriores, pues lo que tengo que hacer por lado de este límite es que la derivada de f con respecto a phi de x va a ser igual entonces a. Por lo tanto, nada, eso es lo que hemos obtenido. He pasado este término acá abajo porque me ha dado pereza. Pero nada, lo que he hecho fue reemplazar el eta por el delta x menos y. Y listo. ¿Por qué esto da este resultado? Pues porque si reemplazo el delta de Dirac aquí, lo que va a pasar es que este x cambiará, ¿cierto? Por la y. Y por lo tanto, pues nada, así se va a definir la derivada funcional con respecto a phi de x. He hecho una pequeña corrección aquí. Por ejemplo, cuando tenemos aquí las variables, esas variables también las tiene esta f, por lo tanto, si aquí pongo una y, estas f's también deberían tener una y, y eso es lo que tengo acá abajo. Listo. Entonces esta va a ser la definición de nuestra derivada funcional y vamos a ver si efectivamente podemos obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange a partir de esta definición. El tipo de funcionales que tenemos que usar para obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange son las siguientes. Bien, he corregido aquí la variable es y, la que había puesto acá, pero nada, aquí todo está bien. Listo, por ejemplo, este término lo he puesto acá abajo, este otro término está aquí, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que he hecho fue aplicar las traslaciones. Estas traslaciones tienen que aplicarse a través de exponenciales ya que no son finitas.
Entonces lo que hice fue aplicar las exponenciales y ahora lo que voy a hacer es expandir esto en serie de Taylor, ver que solo el primer término, bueno, el primero y el segundo término son los que necesito, porque los demás dependerán o serán de orden epsilon cuadrado, epsilon prima cuadrado, y por lo tanto cuando yo lleve esto al límite, cuando epsilon tiende a cero, esos términos se irán. Es decir, que lo único que me hace falta es expandir esto, cancelar el primer término con este término, y lo único que sobra sería lo siguiente: límite cuando epsilon tiende a cero de, escribo otra vez la integral, pero esta vez solo con este término, ¿sí? Y bueno, aquí habría un 1 más. Listo. Una vez hecho todo esto, vamos a ver lo siguiente. Este término no debería estar aquí porque ya he eliminado con el signo menos de acá, este. Listo, lo que pasa aquí es que vamos a aplicar las propiedades de la delta de Dirac, y aplicando esas propiedades lo que sale es un signo menos y la derivada de este término. Por lo tanto será bueno, aquí nos falta poner esta derivada. Pero como la integral es sobre y aquí hay una delta de Dirac, entonces esto se me vuelve una derivada con respecto a phi. Listo, aquí tengo la phi de x, aquí tengo phi de prima de x y una x. Por propiedades de la delta, y cuando actúa la delta con una derivada, aquí hay un menos, y la derivada de todo esto con respecto a x, y es la derivada de esta cosa actuando sobre esto. Y cambiando también la y por la x. Y estas también son las ecuaciones de Euler-Lagrange siempre y cuando esto sea igual a 0. Listo. Por ahora eso es todo. Después seguiremos estudiando un poco más las funcionales y otras propiedades. Muchas gracias.